Temperaturas. Ajá, tenemos temperaturas. ¿Qué temperatura viste, compañera? De bulbo húmedo. Ok, ¿qué otro dato? Ah, también ya viste la de bulbo seco. Perfecto. ¿Qué más? Volumen. ¿Qué tipo de volumen dice que es? De aire seco, de metros, creo que son cuadrados sobre kilogramos. Que eso no lo alcanza a ver bien. Acuérdate que ese volumen es volumen específico, ¿eh? Por eso las unidades es volumen específico. ¿Vale? ¿Sí? ¿Qué otros datos ven? Humedad. Ajá, ¿qué tipo de humedad encontraste tú? Dice gramos, creo que son gramos sobre kilogramos de aire seco. ¿En dónde la viste esa humedad? Del lado derecho, en el eje Y. Correcto, esa es humedad absoluta. ¿Vale? Sí. Si se dan cuenta, o sea, dentro de la gráfica hay una que dice humedad relativa. ¿Ya la ven? Dentro del diagrama. Sí, pues, ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí. ¿Se ve cuando selecciono algo? sí. ¿Se ve cuando selecciono, tengo como un cuadrito seleccionando? Sí, sí se ve. Ok. Vamos a seguir. Ahora, ¿qué otro dato ven? La desviación de entropía. ¿A qué? Perdón, no escuché. Desviación de entropía. ¿Entropías? Entropía. ¿Dónde está eso? Pues, a un lado derecho de donde está la humedad relativa. Ajá. Bueno, eso realmente es la desviación que contempla esta carta. ¿Qué otro dato ven? La entalpía de saturación. Ok, tenemos entalpía. ¿Qué más pueden ver? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Ya habían dicho la de desviación de entropía? Ujú. El factor de calor sensible. Correcto. Vale. A ver, permítanme, déjenme les comparto otra cosita. A ver. Siguen viendo la carta, ¿verdad? Sí, profe. ¿Ya no la ven?
No, profe. No, no se ve. Perfecto, déjenme les comparto otra cosita. ¿Ven mi pantalla? Sí, profe. ¿Ven ahora aquí esto de internet? Profe. Sí, Va. profe. Tenemos la misma carta. La podemos desglosar de esta forma. Si se dan cuenta, las líneas que vamos a tener de forma vertical son las que nos van a marcar nuestra temperatura de bulbo seco. ¿Cómo se mide la temperatura de bulbo seco? Si yo te digo cuál es la temperatura de bulbo seco ahorita, ¿cuál es? ¿Cómo la medirías la temperatura de bulbo seco desde tu casa? A ver, alguien que me diga. ¿Con un termómetro? Exacto, con un termómetro. ¿Vale? La temperatura que ustedes midan con un termómetro, la temperatura ambiente tal cual, es la temperatura de bulbo seco. Ese dato lo pueden obtener. Ahora tenemos las líneas que están inclinaditas de esta forma y que nos va a estar dando estos datos. Si se dan cuenta, nosotros las tenemos acá. 5, 0, menos 5, 0, 5, 10, 15, 20, 25, así, ¿vale? Que son las temperaturas que vamos a tener de bulbo húmedo. ¿Cómo nosotros podemos medir la temperatura de bulbo húmedo? Muy sencillo. A su termómetro en la punta le van a poner un algodón húmedo, ¿vale? Al momento de tener un algodón húmedo, van a poder ustedes medir temperatura de bulbo húmedo, ¿sale? Así de sencillo. Entonces ustedes le ponen a la punta de su termómetro un algodón húmedo y lo agitan tantito para que así haya transferencia de calor y de masa. Y con eso ustedes obtienen la temperatura de bulbo húmedo. ¿Sale? ¿Sí? Sí. Ok. Si se dan cuenta, tenemos las líneas de punto de rocío que van a ser las horizontales. ¿Sí? Vamos a tener la humedad relativa, que es la que les comentaba, que estaba dentro de la gráfica de nuestro diagrama. Si se dan cuenta, estas que están pasando acá son las de humedad relativa. Tenemos la humedad absoluta, que son las más estrechas horizontales. Vamos a tener también las entalpías, que son estas que sobresalen. Si se dan cuenta, hay unas que sobresalen. ¿Sí las pueden ver todos? Y por último, el volumen específico, que son estas. Y sí, ya, son todas. No me faltaba ninguna. ¿Sale? Ahora, si nos vamos aquí a la definición, en pocas palabras, todas estas líneas que están en nuestro diagrama las vamos a obtener a partir de las ecuaciones de estado. La carta psicométrica nos va a dar, pues, pauta que podamos hacer, o más bien obtener datos de forma sencilla sin hacer cálculos, por medio de dos datos. Nosotros, para que podamos usar la carta psicométrica, necesitamos forzosamente dos datos. ¿Sale? Forzosamente necesitamos dos datos. Entonces, vamos a ver. Vamos a sacar Word para que así sea sencillo, que no me dejaba editarlo desde la imagen.
No me deja desde la imagen editarlo. Va. Vale. ¿Ven bien la carta ustedes? ¿Logran ver mi pantalla bien la carta? Está medio chiquita, ¿no lo puedo hacer más grande? Sí, justo en eso ando. ¿Más o menos ya la ven? Sí. Va. Sí, ya. Ahora, ¿por qué les digo que necesitamos los datos mínimos para poder usarla? Vamos a suponer un problema. A ver, todos anótenlo. Vamos a suponer que nosotros vamos a tener un proceso, ¿sí? La carta por lo general nos va a servir para todos los problemas donde tenemos considerando aire, ¿sí? Por lo regular en los procesos de secado o de enfriamiento vamos a utilizar la carta psicométrica porque vamos a tener involucrado aire, ¿sí? Por ejemplo, en los procesos de secado, pues usamos aire seco, ¿sí? Que vamos a estar haciendo pasar a través de un túnel por lo regular, y este aire seco se va a convertir en aire húmedo. Igual en los procesos de enfriamiento. El proceso de enfriamiento lo que hacemos es un proceso de transferencia de masa donde el aire va a estar retirando humedad. ¿Es correcto? ¿Sí me siguen hasta aquí? Sí, profe. ¿Vale? Entonces, vamos a suponer un problema. Yo tengo aire que voy a suministrar a un proceso, ¿sí? Me dice que este aire, yo le mido con un termómetro qué temperatura está y me dice que la temperatura de bulbo seco es de 22 grados centígrados. Y pues también mido con mi termómetro la temperatura de bulbo húmedo, que es de 15 grados centígrados. Y quiero saber, con base en esto, pues la humedad, la entalpía, quiero saber también la humedad relativa, el volumen específico y todo lo que se deje saber según la carta psicométrica. ¿Vale? Acuérdense que las cartas psicométricas van a ser gráficos o diagramas, ¿sí? Que vamos a tener todos estos datos a partir de ecuaciones de estado. Y estas ecuaciones de estado van a depender de la presión. Si se dan cuenta esta carta que yo estoy teniendo aquí, ¿qué nos dice? A nivel del mar. Entonces la presión barométrica es a nivel del mar. Dependiendo la zona donde estemos, es la carta psicométrica. Ustedes no han ido a la escuela todavía, ¿verdad? No. Bueno, en su LEM que no conocen, pero pues que ahí está, hay una carta psicométrica pegada para la presión de Cuautitlán Izcalli. ¿Vale? ¿Alguien sabe cuál es la presión en Cuautitlán Izcalli? 585 milímetros de mercurio. Es correcto. De hecho, en su curso que van a tener posteriormente de transferencia de masa 1, ustedes van a, ¿sí es en la 1 o va a ser hasta la 2? Creo que sí es en la 1. Van a ustedes a hacer una carta psicométrica en LEM. O sea, ustedes van a hacer
este diagrama. ¿Sale? Pero ustedes ya tienen esta carta psicométrica. ¿Tienen el manual de LEM? Sí. Bien, hasta el último, creo que viene la carta psicométrica para Cuautitlán Izcalli. Chequen, ¿lo tienen a la mano? No, ¿verdad? ¿Alguien lo tiene a la mano? No, pero Bueno, el mío tenía hasta el final la carta psicométrica para Cuautitlán Izcalli. Por si algún día quieren revisarlo, ahí está en su manual de LEM. ¿Sí? La carta psicométrica nos va a ayudar para obtener datos para diferentes procesos. Muchas veces van a ser en procesos de fabricación de medicamentos, en procesos de climatización de áreas, en varios procesos. ¿Sí? Todo esto van a involucrar propiedades termodinámicas. Es importante que no se les olvide. ¿Vale? Entonces, con los datos que yo les di, ¿qué datos son? Nos dice temperatura de bulbo seco. ¿De cuánto es? De 22 grados Celsius. 22 grados. Ok, tengo 20 y aquí 25, ¿no? 21, 22, 23, 24, sí. Está así de a uno. Entonces, si yo selecciono 22, voy a hacer una línea aquí hasta arribita que me diga 22. Ay, chinga. Me pasé. Ahí está, 22. ¿Sí? ¿Sí la ven bien todos? Sí, pues. Ahí está. Ahí está, mi temperatura de bulbo seco. Acuérdense que son las verticales. Ahora me dice temperatura de bulbo húmedo. ¿De cuánto es? Dijo de 15. De 15. ¿Cuáles son las líneas de bulbo húmedo? ¿Estrelladas? Es correcto, son las que están de manera diagonal, ¿no? ¿Se dan cuenta? 15. Aquí tengo el 15 y me voy sobre la línea que está marcando aquí 15. ¿Sí? Si se dan cuenta, llego hasta acá. Puedo recortar esta y ahí está. Tengo esta intersección. Ya tengo estas dos temperaturas. Con base en esto, ¿cómo ustedes piensan que obtendría, por ejemplo, la temperatura de rocío? ¿Cómo ustedes más o menos pensarían que yo obtendría la temperatura de rocío? A partir de dos datos, ¿cuáles son las líneas de temperatura de rocío? Están igual marcadas que las de bulbo húmedo. Sin embargo, la vamos a ubicar de manera horizontal. ¿Cuánto es la temperatura del punto de rocío? 10 centígrados. 10 grados centígrados. Si yo quisiera saber la humedad relativa, ¿cuál sería? ¿Cuáles son las líneas de humedad relativa? Las que están descendiendo. Es correcto. Si se dan cuenta, voy a usar uno de estos para que más o menos salga. Yo me estoy yendo sobre esta línea realmente. ¿Sí? Entonces la humedad relativa va a ser de 50%. ¿Sí me siguen hasta acá?
Pero entonces es a partir del punto, o Es sea, Es que aquí, por ejemplo, lo tengo un poquito muy, muy al tanteo porque estoy usando realmente Word, pero pues puedo realmente usarla a mano, la carta psicométrica, y sería más sencillo, o hacer las líneas a conciencia, ¿no? Porque ahorita realmente no estoy haciendo a conciencia, ¿sale? Solo estoy medio poniéndolas. Pero voy a utilizar justamente la línea para la humedad relativa que pase más próxima a esta, ¿sale? Ahora, si yo quisiera saber la entalpía, ¿cómo sería? ¿Cuáles son las líneas de entalpía? Las que están sobresaliendo de la parte curvada. Es correcto, son las mismas que están en la temperatura de bulbo húmedo. Si se dan cuenta, sin embargo, la vamos a alargar. Si se dan cuenta, tenemos 43, más o menos. La entalpía sería esa, 43. Si nosotros quisiéramos saber qué más nos falta, la humedad absoluta, ¿no? A partir de nuestro punto, yo me voy para este lado y me da 8, ¿no? Ahora, ¿qué es el último dato que me falta conocer? La desviación de entropía. Sí, sería igual que aquí, pero acuérdense que esa por lo regular nunca la vamos a estar usando realmente, pero esa es la tenemos de manera vertical igual, ¿sale? Pero realmente esa desviación, bueno, son las curvitas que tenemos acá, según yo, pero no las vamos a estar usando realmente. Es una desviación que tenemos en nuestro diagrama, ¿sí? Es la desviación del diagrama más que nada. Ahora, nos falta el volumen específico. Si se dan cuenta, tenemos solo 0.75, 0, ¿qué es? Tenemos 0.75, es 0.8, 0.85 y 0.90, ¿no? Este es el dato que es más complicado de sacar, porque solo tenemos estas tres. Si se dan cuenta, son tres líneas que están bien remarcadas en la carta. ¿Sí? ¿Sí lo pueden ver? Tenemos solamente estas líneas que están bien remarcadas en la carta, la de 95, 90, 85, 80 y punto 75. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, nuestro punto está entre 80 y 85. Lo ideal sería que nosotros midiéramos cuánto hay de aquí a acá y que checáramos, más o menos, hiciéramos un traslado según el ángulo de la, de nuestra, de la línea. Imagínense que hagamos esto, mira. Ahí, ahí. Ahí estaba, ¿no? Imagínense que nosotros lo que hacemos es poner una línea sobre esta, al mismo ángulo, y lo vamos a mover acá. ¿Sale? Una vez haciendo eso, nosotros medimos más o menos la distancia entre la de 80 y 95 y obtenemos más o menos en dónde estaría aquí. Si se dan cuenta, estaría más o menos en punto 84, casi llegando a 85. ¿Sale? ¿Sí todos me siguen hasta aquí? sí, profe.
cuenta, es la misma inclinación para todas las líneas. Si yo la traspaso para acá, es más o menos lo mismo. Si yo la pongo aquí, realmente es el mismo ángulo de inclinación. Entonces podemos hacer eso. Este es donde tenemos que hacer un poquito más como que la medición para que sea lo más exacto posible. ¿Sale? Entonces, ¿dudas hasta aquí? Con la carta psicométrica. ¿Dudas hasta aquí con la carta psicométrica? No, profe, todo claro. Vale, tenemos 14 minutos. Díganme, ¿qué les pareció el examen? Un poco complicado. ¿Qué creen que les haya faltado para que os sacaran